Bueno, para hablar primero sobre edema pulmonar cardiogénico, tenemos que comenzar hablando sobre unas presiones que se encuentran allí. Hay dos tipos de presiones, una presión hidrostática y una presión osmótica. ¿Cuál es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la que ejerce ese líquido o ese flujo dentro de un capilar, ¿sí? Y la presión osmótica es la presión que ejerce el líquido para hacer una difusión entre la membrana y el capilar. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Cuando la presión hidrostática aumenta, estamos hablando sobre las presiones que está ejerciendo el corazón. ¿Sí? Que el corazón tiene venas pulmonares, una válvula mitral, una arteria aorta, vena cava superior, vena cava inferior, válvula tricúspide y la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Cuando la presión hidrostática actúa, es que el flujo de esta parte del lado izquierdo del corazón no está yendo hacia abajo, sino que está yendo al contrario para ser eyectado, es decir, va hacia arriba. Cuando esta presión hidrostática va hacia arriba, ¿qué pasa en la presión osmótica? También aumenta, ¿sí? Cuando la presión osmótica aumenta, empieza a haber un acúmulo de líquido en el intersticio pulmonar. ¿Qué pasa cuando hay un acúmulo de líquido en el intersticio pulmonar? Ya lo voy a decir más adelante. Entonces, ya teniendo claro las presiones, ¿sí? Podemos hablar de que cuando el intersticio pulmonar se llena completamente de agua, ¿sí? O cambia su cantidad normal, que son 20 milímetros de mercurio, que es la presión normal que debe tener este intersticio, él empieza a activarse para drenar todo ese líquido acumulado y esas proteínas que se encuentran por, por lo que sucedió con el aumento de la presión osmótica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando él no puede filtrar esto? Le pide ayuda, ¿sí? Al sistema linfático. Este sistema linfático se actúa más de 10 veces de lo que trabaja normalmente. Perdón. 10 veces mayor de lo que trabaja. Sí, ¿qué pasa cuando este sistema linfático no actúa adecuadamente para hacer la limpieza de estas proteínas y de este líquido que se encuentra acá? Lo que sucede es que el agua que se encuentra allí se comienza a filtrar dentro del alveolo, ¿sí? Cuando comienza a filtrarse dentro del alveolo, el alveolo comienza a perder su capacidad funcional y se comienza a llenar completamente de agua, y la mayoría de veces en una vista macroscópica el pulmón se ve como si fuera un hígado, se ve pesado y se ve muy húmedo, cosa que el pulmón no se puede ver así, ¿sí? Ya que solamente el pulmón está diseñado para hacer intercambio gaseoso. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? ¿Sí? La respuesta inmunológica de esto es que el corazón, perdón, el mecanismo de acción de este tipo de edema pulmonar es que el corazón tiene que aumentar su gasto cardíaco, tiene que aumentar su volumen, ¿sí? Tiene que aumentar su ritmo y tiene que aumentar su consumo de energía. Sí, pues tenemos claro que el consumo de energía se da por el intercambio gaseoso o por un medio anaeróbico, pero ya que el intercambio gaseoso es muy importante para el corazón, este empieza a disminuirse, ¿sí? Ya que si no hay oxígeno para generar ATP, el corazón empieza a latir más lento y empieza a desgastarse, ¿sí? Empieza a cansarse. ¿Qué pasa cuando esto ocurre?
empieza a haber una hiperventilación dentro de la respiración, y como no hay un efectivo intercambio gaseoso, el paciente puede llegar a tener un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener también muy claro de que estas patologías, tanto el edema pulmonar no cardiogénico como el edema pulmonar cardiogénico, se dan por patologías antes de esta, ¿sí? Por ejemplo, en este se puede dar por un infarto agudo del miocardio, ¿sí? También se puede dar por una inflamación en las válvulas o por un cambio valvular, ¿sí? Todas estas patologías deben, la mayoría conllevan a este tipo de enfermedad, ¿sí? Al edema pulmonar cardiogénico. En el edema pulmonar no cardiogénico ya lo hablaré más adelante de qué patología es la que conlleva a esta enfermedad.